Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Sigo presentando la historia de los pueblos que salieron de Babel en el año 2900 a.C. aproximadamente. Llegaron a América el haplogrupo Q, que se convertirían en los amerindios, así se le conoce la familia amerindia. Son 6 familias, de ahí se originaron 6 familias. Una de ellas es la familia andina. La familia andina viajó hasta Ecuador y de ahí se distribuyó hacia Perú, Bolivia y Chile y Argentina. Esta también en parte está en Colombia, pero muy poco. Más bien están de Ecuador hacia el sur. La familia andina formó muchos pueblos, pero el pueblo que alcanzó más importancia fue en los que hablaban quechua. El quechua tiene muchas variantes, pero importante es la imperial que se desarrolló en Cusco, la capital del imperio inca. Voy a hablar un poquito del imperio inca, pero sobre todo de su gran construcción, la construcción maravillosa de Machu Picchu. Y pues vemos cómo desde Alaska viajaron hasta Sudamérica y ahí construyeron su imperio y muchos otros pueblos, hasta que fueron conquistados por los españoles en el siglo XVI. Y luego pues son parte de los pueblos bolivianos, peruanos, chilenos y ecuatorianos. Veamos qué hay. La familia andina es una de las 6 familias amerindias. Esta tiene el haplogrupo igual que todos los amerindios, el Q1B1A1A1, pero ellos tienen sus derivados, sus clados, el D, F, G, H, I, L, Q, S, T y U. Todos ellos se han presentado y se presentan en los pueblos andinos. Los pueblos andinos se dividieron, llegando a Ecuador, en varias familias. La septentrional, la Urarina Guarani, la Cachapanán, Zaporano, la Quechua, la Aymara y la Meridional. La septentrional, aparte, se dividió en Culli, Catacao, Cholona. Ellos están sobre todo en Ecuador. La Urarina y Guarani están en el noreste de Perú. La Cachahuapanán y la Zaporano, que dieron origen al Chagüita y al Ebero, están también en el noreste de Perú. El quechua, que da lugar a los yauyos, que están en el noroeste de Perú, la central y la periférica. La central son los valles centrales de Perú, sobre todo Ancash. Y la periférica pues, es la conocida como el quechua imperial y las zonas del sur de Perú y llegando hasta Santiago del Estero en Argentina. El Aymara se encuentra en Bolivia, fundamentalmente en Bolivia. Y el meridional son los pueblos de Chile, sobre todo los pueblos de Chile. El Puelche, el Mapudungun, el Cahuascar, Yamana y el Patagonia. De ellos está también la lengua mapuche, que después se derivaron de esos. Bueno, esa es como la historia lingüística de los andinos. La lengua quechua, a su vez, decíamos, se dividió en 3, yauyos, central y periférica. La central está en Ancash, Huánuco, Junín, Lima y Pasco. Y el Huanca en Yaca, Nicua. El Yuncay está en Cajamarca y Lambayenque. El Quichua está en el quechua periférico, está en Chachapoyas, La Mista, Tierras Bajas, Tierras Altas. Y el meridional está en Ayacucho, Santiago del Estero y el chileno. Pero el que nos interesa ahora es el imperial porque es la lengua de los incas. Vamos a hablar de ellos. Estaban en Cusco, en el centro de Perú. Voy a hablar un poco de Atahualpa Yupanqui, el último emperador inca. Los que conocemos Perú nos impresionan sus desiertos, sus montañas gigantescas,
sus grandes celebraciones. Vamos a hablar entonces de Atahualpa. Cuando Atahualpa subió al poder, estaba llegando Colón a América. Colón estaba llegando a las islas. Y Atahualpa estaba completando su poder. Mientras tanto, Hernán Cortés había conquistado México. Pero empezaban las expediciones a Sudamérica, pasando por Panamá. Y algunos aventureros españoles llegaron hasta Perú, que fue Alfonso Pizarro. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué encontraron en Perú? En Perú, los incas tuvieron una guerra intestina terrible entre dos hermanos por la sucesión del trono. Esta guerra intestina llevó a un debilitamiento terrible, a enfermedad, muerte, destrucción. Los incas, los peruanos, los quechuas, tuvieron una derrota terrible entre ellos mismos. Cuando llega Pizarro, todavía eran muy fuertes. Atahualpa tenía muchísimo poder y despreció a los españoles. Consideró que no eran peligro para él y, como habían robado dinero de los incas y cosas de los incas, decidió castigarlos. Pero Pizarro era un tipo muy, muy hábil y ¿qué hizo? Lo que hizo Pizarro fue engañar a Atahualpa Yupanqui. Lo engañó, le hizo una matanza en su campamento atacándole por sorpresa y posteriormente lo tomó preso. Al tomarlo preso, el pueblo inca, que estaba sometido totalmente a su emperador, no podían hacer nada sin él, seguían siendo sometidos. Y finalmente hicieron un rescate increíble, del rescate que él mismo ofreció a Atahualpa Yupanqui, pero Pizarro pues no lo iba a soltar. Y inventando o generando pues cuestiones básicas de delitos, le inventaron delitos a Atahualpa Yupanqui, algunos probablemente ciertos, y lo condenaron a muerte. Y lo mataron. Con esto lograron prácticamente el sometimiento de todos los pueblos de Perú y de Bolivia. Fue cuando un pueblo vive tan sometido a un emperador que lo considera su dios, cuando cae ya no pueden resistir. Esta es parte del proceso histórico de muchos pueblos. Cuando el pueblo vive totalmente alienado y enajenado a su propio emperador y rey. Bueno, esta es la historia de los incas. Los incas entonces fueron sometidos por los españoles y de ahí se desarrolla después la cultura mestiza, muy gobernada por los españoles en Ecuador, en Perú, en Chile, en Bolivia. Bueno, vamos a ver que esto tiene consecuencias muy fuertes. ¿Por qué? Porque ahora los descendientes de los quechuas, de los indígenas, son discriminados cuando hicieron una cultura muy fuerte. Vamos a ver cómo se expresan ellos por esta discriminación que sufren. En el Perú, 9 de cada 10 peruanos y peruanas sufren discriminación. Para las personas que hablamos una lengua originaria es aún más fuerte. Perú suyunchik pichun karunakunamanta ishun runakunam usuchisqa aswan ñawpaq runasimi rimaqkuna. Yachkaniraqmi huk punchawmi yachay wasipi amawtay tapuwarqa. Me recuerdo todavía cuando era estudiante de primaria. Un día el profesor en la clase me preguntó ¿cuánto es 2 más 2? Respondí diciendo tawa. El profesor quería que responda en castellano. Entonces el profesor se molestó. Asimismo mis compañeros se burlaron. En ahí me puse tan triste. Taksaraq kaspaymi ñuqa yachapakurqani llaqtaypi yachay wasipi chatananawaq. Cuando era niña yo estudiaba en mi comunidad. Mi comunidad se llama Llachucmayo. De ahí ya migré a la ciudad de Huamanga para continuar mis estudios, en la que los niños y niñas
con las que yo estudiaba se burlaban cuando yo hablaba el quechua. Y eso me dolía en el fondo de mi corazón. Kunankamapas hinas asachakuypim kaniku. Mamitaimi un jujya hinaspan. Hasta ahora tenemos muchas dificultades por ser quechua hablantes. Mi madre siempre tiene que visitar a los hospitales por estar enferma, donde le dicen, señora, no podemos atenderlo a usted, no le entendemos, no sabemos qué quiere decirnos usted. Necesitamos que venga con alguien que sepa hablar su idioma. Y a mí como hija me duele en el corazón que mi madre no la puedan atender y que nosotros siempre tenemos que estar con ella. Yo cuando llegué a estudiar a la ciudad de Huamanga, mis amigos, mis compañeros se burlaban de mí porque no podía hablar bien el castellano. Entonces a veces no me daba ganas de regresar al colegio y a veces caminaba preocupado o bajoneado por el bullying que me hacían mis amigos. Se discrimina porque hablan indígenas, porque fueron dominados por los españoles. Pero veamos lo que estos pueblos hicieron, lo que hicieron los incas. Veamos Machu Picchu, la impresionante obra de Machu Picchu en estas impresionantes montañas peruanas.
Yo que tuve la oportunidad de estar en Machu Picchu, queda uno verdaderamente impresionado con esta obra de ingeniería, de arquitectura, de poder. Definitivamente el pueblo inca fue un pueblo muy industrioso y sigue siendo un pueblo industrioso. Perú solamente tiene el 3% de su territorio como territorio cultivable. A ese territorio con terraza le sacan una productividad enorme. Mucho es desierto, muchos son montañas muy empinadas, pero esto habla de la gran fuerza de los pueblos peruanos, bolivianos, ecuatorianos, de los descendientes de los quechuas, de los andinos. Estos pueblos siguen intensamente su camino hacia su destino, que el destino final de todos es Dios, pero cada quien con su cultura. Ellos han adoptado en un sincretismo maravilloso el catolicismo y rinden culto a Dios sin olvidar su cultura y sus ancestros. No podemos discriminar a alguien que ha hecho estas maravillas. Es una verdaderamente señal de tontería gigantesca o de soberbia gigantesca discriminar a los descendientes de los que hicieron estas maravillas. Y hay otras, muchas otras, pero quise mostrar Machu Picchu porque es una de las 7 maravillas del mundo antiguo.